Como siempre, para mí es un gusto el poder estar aquí, compartir con ustedes, con la comunidad educativa, para juntos aprender nuevas cosas. Y sobre todo, a mí me gusta todo esto que está relacionado con la tecnología, es decir, usar los recursos tecnológicos para cada una de nuestras clases. Entonces, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar acerca de TICs en Sí, educación básica. TICs en la educación. Entonces, como siempre, bueno, me gusta empezar siempre con una pequeña nube de palabras que, bueno, por lo general siempre la construyo con mis estudiantes al inicio de cada clase. Entonces, yo siempre construyo esta nube porque nos basamos en los conocimientos previos de ellos, en las ideas previas que ellos tienen para empezar a dar una clase. Y la nube de palabras siempre me ha parecido algo llamativo que se lo puede crear en ese instante. Entonces, cuando hablamos de TICs en la educación, estamos hablando de crear, de utilizar recursos digitales, uso de contenidos, herramientas digitales para el trabajo. Y cuando hablamos de las TIC, se vienen unas pequeñas ideas. Primero, tecnologías de la información y la comunicación. Segundo, herramientas digitales aplicadas a la educación. Recursos tecnológicos didácticos y uso de plataformas online. Definamos lo que son las TICs. Las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, son todas aquellas que giran en torno a las tecnologías de almacenamiento, procesamiento, recuperación y comunicación de la información a través de los diferentes dispositivos electrónicos. Entonces, ¿por qué son importantes las TICs? Porque primero, nos dan acceso a una gran cantidad de información. Segundo, porque facilita un aprendizaje constructivista y significativo, ya que una vez que nosotros damos nuestra clase, podemos motivar a que el estudiante no se quede solo con el conocimiento que adquirió, sino que darle fuentes, darle enlaces, lugares en los cuales él puede ampliar su conocimiento. Siguiente, el estudiante construye su saber mediante la unión de los conocimientos previos. Durante la clase nosotros lo que hacemos es utilizar los conocimientos previos del estudiante, más la parte que como docente transmitimos del conocimiento, y de esta forma le permitimos al estudiante generar esa parte investigativa, en donde nosotros le ofrecemos los recursos que él puede utilizar para ampliar sus conocimientos. Y también los nuevos conocimientos a través de la búsqueda de información con las nuevas tecnologías. Antes era difícil acceder a la información porque no contábamos con los recursos digitales para poder hacerlo. Pero ahora en la actualidad vivimos en un mundo tecnológico, en donde podemos acceder a miles y miles de páginas de información para buscar sea cual sea el contenido que nosotros enseñemos. Y sobre todo también para utilizar herramientas tecnológicas que faciliten ese proceso de enseñanza-aprendizaje en cada una de nuestras materias, ya que cada materia es diferente. Entonces, hay diferentes herramientas que nosotros podemos ocupar para cada una de nuestras materias. El día de hoy vamos a revisar más adelante algunos ejemplos de algunas herramientas, algunos recursos, algunas plataformas que ustedes pueden utilizar para sus clases virtuales. Entonces, la contribución de las TICs en la educación. ¿Qué es lo que ha hecho las TICs en la educación? Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno requiere de una serie de condiciones de carácter específico que facilite la adquisición de conocimientos en la realización y desarrollo de diferentes tareas. Entonces, primerito, la contribución de las TICs en la educación. Hablemos de la flexibilidad. Tanto el alumno como el profesor pueden decidir el uso del material informático. Es decir, que no necesariamente tenemos que regirnos a un solo tipo de material. Hay diferentes tipos de materiales que nosotros podemos utilizar y esto va a depender bastante de la materia que nosotros enseñemos, ya sea matemática, lenguaje, ciencias naturales, sociales, de educación física. Sea cual sea la materia, va a quedar a nuestra elección las herramientas tecnológicas que nosotros ocupemos. Por eso hablamos de flexibilidad. También debemos entender que esta flexibilidad se debe dar adaptando a las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes para la realización correcta de las tareas. Es decir, nosotros vamos a asignarles una tarea en específico, entonces nosotros deberíamos, se podría decir, mostrarles cuál sería la herramienta, ofrecerles diferentes herramientas
para que ellos también puedan elegir la que mejor se adapte a su estilo de aprendizaje. También hablamos de versatilidad. Con las herramientas digitales, esto nos permite realizar diferentes tareas o actividades en diferentes formatos. Algunas herramientas digitales nos permiten utilizarlas a través de plataformas digitales. Hay herramientas digitales que nos permiten generar juegos, hay herramientas digitales que nos permiten generar cuestionarios, hay herramientas digitales que nos permiten realizar hojas interactivas, hay herramientas que nos permiten realizar cuadernos digitales. Entonces, un sinfín de actividades, un sinfín de tareas, y esto en diferentes formatos. También tenemos, por ejemplo, la producción, edición o transformación de un video. Tenemos una aplicación con la cual nosotros podemos ocupar un video de YouTube y podemos ir introduciendo preguntas dentro de ese mismo video. Entonces el estudiante va observando una parte del video y ¡pax! Le aparece una pregunta. Entonces él debe ir contestando. Y así, algunas preguntas y al final le arroja una calificación. Puede ser. Esta también es una buena estrategia y también tiene su respectiva herramienta. A continuación, contribución de las TICs en la educación. Sigamos con esto. Las herramientas TICs reúnen aspectos fundamentales que ayudan a responder a las necesidades del alumnado. Entonces, ¿cuál es otra de las ventajas? La interactividad. Con el uso de las herramientas digitales, los alumnos pueden interactuar. Porque con las herramientas digitales nosotros podemos crear, digamos, un Kahoot, en donde todos estén participando desde el dispositivo que estén conectados. Un juego que lo podemos hacer de manera individual. Pero también esta herramienta me ofrece la posibilidad de crear grupos. Yo puedo hacer también desafíos por grupos con esta herramienta. Y así con otro tipo de herramientas. Hay otra herramienta que me permite crear lecciones en vivo. Es decir, yo puedo ir pasando el contenido y dentro del contenido puedo ir generando preguntas en donde los estudiantes pueden ir respondiendo automáticamente mientras yo voy dando la lección. Entonces, son herramientas que podemos utilizar dentro de las clases virtuales. También tenemos otro aspecto, la conectividad. Los alumnos pueden comunicarse, compartir e intercambiar información. Y especialmente ese es uno de los objetivos. Nosotros aquí somos una comunidad educativa y estamos aquí comunicándonos, estamos transmitiendo un poco del conocimiento. Entonces podemos compartir e intercambiar información. Mi objetivo es poder ayudarles a que ustedes vean que hay un sinnúmero de herramientas tecnológicas que ustedes van a poderlas aplicar en sus clases virtuales. Como les dije, yo les voy, bueno, en esta tarde yo les voy a hablar de algunas herramientas. Y ustedes van a decidir cuál es la que mejor se adapta a su materia, cuál es la que mejor se adapta a sus alumnos, a sus estudiantes. Entonces, el uso de las redes sociales o plataformas virtuales en las cuales pueden aportar y ofrecer sus puntos de vista referidos a un tema en específico. Ahora ya tenemos esa facilidad de que la comunicación ya la podemos realizar también por redes sociales, a través de WhatsApp, a través de diferentes plataformas virtuales. Entonces, podemos comunicarnos, podemos compartir, podemos aportar, podemos transmitir nuestro conocimiento. ¿Y qué mejor hacerlo? Con las herramientas digitales. También tenemos algunas condiciones que nosotros debemos considerar cuando estamos usando las TICs en la educación. Conocer la importancia de una serie de condiciones que deben seguirse para asegurar que con el uso de las herramientas digitales en las diferentes tareas de clase. Entonces, ¿qué necesitamos considerar? Primero debemos considerar la adecuación de las exigencias al nivel de desarrollo del estudiante y de sus capacidades personales. ¿Qué significa? Es decir, que nosotros debemos adaptar las herramientas digitales a los grados a los cuales nos estemos dirigiendo. Porque no es lo mismo utilizar una herramienta digital en primero de básica que en segundo de básica o en séptimo de básica. Entonces debemos tener esa habilidad para elegir o seleccionar la herramienta más eficaz para ese curso. También, adecuación de los contenidos a los conocimientos previos de los estudiantes. A través de las herramientas digitales nosotros también podemos generar esta parte de conocimientos previos, mediante ya sea un juego de Kahoot, un juego en el Quizzes, un juego tal vez realizado en EducaPlay, pero podemos generar este conocimiento previo, que es muy importante. Siempre saber qué es lo que los estudiantes conocen
acerca del tema que yo voy a enseñar. Y si lo adaptamos a una herramienta tecnológica, los motivaremos más a que participen dando sus puntos de vista, acordes al tema que estemos enseñando. También la adecuación de los materiales para que se permita la manipulación, descubrimiento y la transformación creativa. Como les mencioné, tenemos herramientas digitales para crear cuadernos, tenemos herramientas digitales para crear fichas interactivas, fichas en las cuales el estudiante solo debe ingresar y empezar a trabajar. Y una vez que él finaliza su actividad, automáticamente le aparece la nota. Y no solo eso, sino que también nosotros podemos entrar a esa hoja, revisarla y también darle nuestra retroalimentación en el caso de que fuera necesario. También tenemos la adecuación de las tareas por medio de trabajos cooperativos para afianzar las relaciones sociales dentro del aula. Como les manifesté, en Quizzes hay una herramienta que te permite trabajar por grupos. Entonces, cuando tú estés en tu sala de Zoom, lo que puedes hacer es dividir en salas de grupos pequeños y puedes asignarle esa actividad. Entonces el grupo va trabajando colaborativamente, respondiendo a las preguntas que fueron asignadas en el Quizzes. Y esta es una herramienta bastante útil para también generar este tipo de trabajos grupales. Tenemos también la introducción de las TICs en la educación. Para introducir las TICs en la educación, esto depende de varios factores: formación, materiales, actitudes, entre los cuales se destaca el interés y la formación por parte de los miembros del profesorado, tanto a nivel instrumental como pedagógico. Es decir, que para nosotros introducir las TICs en la educación, primeramente nosotros como docentes debemos ser los que estemos investigando. Debemos tener ese interés por investigar nuevas herramientas tecnológicas que yo puedo ir aplicando a mi clase. Por ejemplo, en una de las clases que tuve que dar, estaba investigando acerca de esta herramienta del Quizzes. Bueno, yo ya sabía una parte de esta herramienta, pero luego de investigar me di cuenta que tiene varias modalidades para poder realizarlo. Y ahí es en donde yo descubrí que podía dividir en salas de Zoom pequeñas y aplicarlo en forma de grupos. Y fue realmente una experiencia muy chévere. ¿Por qué? Porque los alumnos se reunieron ahí, estuvieron conversando y una persona iba seleccionando las opciones correctas. Una buena forma de generar un trabajo colaborativo. En la introducción de TICs en la educación tenemos lo que es el acceso, el aprendizaje del uso básico de la tecnología. Como les había mencionado antes, no teníamos todos el acceso a las tecnologías, pero ahora ya lo tenemos. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como docentes? Aprender a utilizarlas, aprender a investigar, aprender a desarrollar estas tecnologías dentro de nuestras horas de clase, adaptándolas a nuestros contenidos, de las diferentes materias que nosotros enseñemos. ¿Qué más tenemos? Adopción, utilización de la tecnología como apoyo a los estilos tradicionales de la enseñanza. Es decir, que con estas herramientas nosotros vamos a generar otro estilo de aprendizaje. No el típico estilo en donde, bueno, el docente solo está ahí dictando y el estudiante tiene que copiar, sino un aprendizaje en donde el estudiante también interactúe, en donde se pueda generar este interés, en donde se pueda motivar ese aprecio por la materia que nosotros damos, ya sea que demos matemática, lenguaje, sociales, naturales, cualquier asignatura, inglés, podemos motivar a través de estas herramientas digitales del aprendizaje. También la adaptación, integración de la tecnología en la práctica de actividades tradicionales del aula. ¿Por qué no hacer un taller? Un taller en donde les demos nosotros a los estudiantes una hoja interactiva que ellos deban resolver. Antes tal vez solo les dábamos el ejercicio, que copien y ellos resuelvan en su cuaderno. ¿Por qué no darles una hoja interactiva en donde ellos tranquilamente lo pueden resolver digitalmente? Y apenas finalicen, ya les aparecen las opciones correctas, la retroalimentación y la nota. Entonces, formas de poder innovar. También la apropiación. Utilización de la tecnología para favorecer los estilos de enseñanza cooperativos. Es decir, como docentes, primero nosotros debemos apropiarnos de la herramienta. ¿Qué significa apropiarse? Es conocer la herramienta. A ver, ¿qué puedo hacer con esta herramienta? Puedo crear, juegos para individuales, puedo crear juegos individuales, con esta otra herramienta puedo hacer lecciones,
puedo hacer pruebas, puedo crear crucigramas, es decir, que nosotros sepamos todas las funcionalidades de las herramientas. Y es por eso, nosotros en el curso de gamificación vamos a aprender a utilizar todas las funciones de cada una de las herramientas que vamos a emplear, como lo son el Genially, el Kahoot, el Educaplay y algunas otras herramientas que vamos a estar aprendiendo. Tenemos también la parte de invención. Ahora, en esta parte de invención nosotros lo que debemos entender es que nosotros debemos llegar al punto de ser bastantes creativos. O sea, bastante creativos, ¿para qué? Para que el diseño de nuestras herramientas de gamificación, o el diseño de nuestros cuadernos digitales, o el diseño de nuestra plataforma virtual, la que sea que utilicemos, sea llamativa también para el estudiante. Y esto va a depender bastante de nuestra creatividad. A continuación les voy a hablar acerca de algunas herramientas tecnológicas que nosotros podemos ocupar para los entornos de trabajo. En esta primera parte les voy solo a describir teóricamente y al final les voy a enseñar ejemplos prácticos que ya están hechos para que ustedes vean lo que pueden llegar a realizar con este tipo de herramientas. Una de las primeras herramientas que nosotros tenemos para trabajar en los entornos virtuales son las Google Apps para la educación. Un entorno colaborativo enfocado especialmente en el ámbito de la educación, que se incluyen diversas herramientas de Google para trabajar en línea, como lo son el Gmail, el Google Drive, el Google Calendar, los Docs o los Sites. Entonces, esa es una de las herramientas que Google nos ofrece para que podamos trabajar en línea. También tenemos Edmodo. Edmodo es una plataforma educativa que te permite compartir documentos e información y comunicarte en un entorno privado a modo de red social. Una plataforma virtual que podemos aprender a utilizar y adaptarla a nuestras clases virtuales. También tenemos lo que es el GoCon. Es un entorno de estudio personalizado online y gratuito, en el cual te permite crear, compartir y descubrir mapas mentales, cuestionarios o test, apuntes online que ayudan a mejorar el aprendizaje. Estas herramientas específicamente nos ayudan para los entornos de trabajo. También tenemos herramientas tecnológicas para generar debates, para comunicarnos y para colaborar. Algunas de ellas son el Padlet, que es una herramienta fácil y sencilla de usar. Se trata de una especie de corcho digital en el que se puede introducir todo tipo de documentos y archivos para poder compartirlo con los diferentes compañeros de clase. Es más o menos como el uso del Drive, que nosotros tal vez lo hemos utilizado para compartir información entre compañeros, tal vez con las partes que integran el colegio. Es muy similar al Drive. También tenemos el Prezi, que es una aplicación multimedia que te permite crear diferentes presentaciones de manera dinámica y original. Se puede introducir todo tipo de archivos multimedias y también fotos. También tenemos el Poplet. Esta herramienta te ayuda a organizar y a pensar tus ideas de forma visual, a personalizar al gusto del usuario, da la posibilidad de compartir fotos, dibujos o videos desde el ordenador o desde el dispositivo que estemos utilizando. ¿Qué otras herramientas tenemos? Tenemos herramientas tecnológicas de gamificación. Las herramientas de gamificación nos permiten crear juegos para generar un mayor interés en nuestros estudiantes, para que les dé ese gusto de aprender la materia. Entonces, como herramientas de gamificación, ¿qué tenemos? Tenemos Kahoot. Se trata de un juego interactivo en línea por medio de preguntas o cuestionarios en el cual los alumnos podrán contestar en línea y a tiempo real, por medio del uso de los móviles o tablets. Yo personalmente siempre ocupo esta aplicación, ya sea para iniciar una clase o para finalizar una clase. Y es realmente productivo porque en cualquiera de las dos etapas que utilice la clase, la una me sirve para introducir un tema, para saber los conocimientos previos que ellos tienen, y la otra me sirve para ver cuánto han comprendido del tema. También tenemos lo que es el Educaplay. Educaplay es una herramienta o plataforma que permite la creación de actividades educativas, multimedia, para usar en el aula con los estudiantes, la cual se caracteriza por sus resultados atractivos y profesionales. A través de esta herramienta, como les manifestaba, yo puedo ocupar un video de YouTube e introducirle preguntas. También yo puedo generar lo que son crucigramas, puedo generar sopa de letras, puedo generar otro tipo de juegos. En fin,
algunas cosas que yo puedo generar con EducaPlay y que puedo adaptarlo a mi salón de clase. Tenemos también Genially. Es una herramienta para crear presentaciones al estilo de PowerPoint, pero modernizadas con animaciones, diseños, stickers propios para decorar cada trabajo que queramos realizar. Entonces, esta herramienta también es muy útil porque genera, bueno, más o menos presentaciones al estilo de PowerPoint, pero también podemos generar juegos. Ya les voy, más adelante les enseñaré un juego que está hecho en el Genially, para que ustedes observen que aparte de crear presentaciones bastante visuales, bastante dinámicas, con buenos diseños, también se puede crear juegos. Tenemos también las herramientas tecnológicas para compartir archivos. El Dropbox, que es un servicio de almacenamiento en línea que sirve para guardar y compartir archivos. Y también tenemos lo que es el Google Drive, otro tipo de servicios de almacenamientos para guardar y compartir todos los documentos y carpetas. A continuación, ahora sí les voy a presentar lo que son todos los ejemplos prácticos que nosotros podemos realizar con estas diferentes herramientas de gamificación. Solo me confirman que se pueda observar mi pantalla en este momento, por favor. ¿Es una célula? No, no se ve. No, Ya, muchas gracias. Ya, entonces, ahí. Ahí sí, ahí está. Listo. Juguito, sí, ahí se puede. Entonces, aquí tenemos una de las primeras herramientas. Este ejercicio se lo realizó en Genially. Y miren esta forma, miren esta presentación. ¿Cuál es la ventaja de esta presentación? Que yo puedo ir a donde están los signitos de más y aquí me da la parte de la célula. Por ejemplo, estos son los canales o poros. Aquí me hace un zoom de la imagen y también me da una descripción. En la membrana plasmática existen poros o canales y así yo puedo ir poniendo de cada una de las partes. Por ejemplo, para enseñar en naturales de esta forma, está bastante atractivo. Y sobre todo también le puedo compartir el enlace al estudiante para que él también pueda revisarlo en casa. Y esta es una forma diferente de crear una presentación. Y aquí tranquilamente voy dando clic en los signos más y puedo ir viendo cada una de sus partes. Tanto la imagen en específico como la descripción que yo haya generado. Y es muy fácil de hacer este tipo de herramientas. Esta es una de las primeras, Genially, que crea presentaciones interactivas, como ustedes pueden observar. Entonces puedo ir dando clic en cada uno de sus partes y me va reflejando el gráfico y el concepto. Como les había dicho, no solo Genially permite generar este tipo de contenido, sino que también me permite generar juegos. A continuación tenemos un juego. Encuentra las parejas, también es un juego realizado en Genially. Entonces, aquí puedo crear un juego de encontrar las parejas. Entonces doy clic y aquí me dice encuentra la pareja. Entonces aquí no voy pasando el mouse sobre las puras y van así. Entonces aquí va el estudiante pasando y ya más o menos observa las parejas y una vez que pase da clic, ya pregunta. La pregunta, ¿cómo estaban ordenadas las parejas? Entonces ahí el estudiante debe seleccionar. Si selecciona correctamente, bueno, si selecciona, perdón, incorrectamente, me aparece, lo siento, respuesta incorrecta, es volver a intentarlo. Entonces puedo volver a observar, doy clic y selecciono otra respuesta. También es incorrecta. Y por último me voy a la última opción, bueno, ya dependo del estudiante. Y cuando selecciono la opción correcta, muy hábil, respuesta correcta, entonces esta es una forma también de crear juegos. Como ustedes ven, cuando selecciona la respuesta incorrecta, sí le aparece que es incorrecta. Y cuando selecciona la respuesta que es, aquí le aparece muy hábil, respuesta correcta. Y nosotros lo podemos personificar a nuestro propio estilo de aprendizaje y lo podemos utilizar en cualquiera de las asignaturas que nosotros enseñemos. Entonces, bueno, estos son dos ejemplos en la aplicación de Genially, como les había manifestado, pero también nosotros tenemos aquí en la aplicación de Quizzes. El Quizzes es una herramienta muy útil, ya que primero permite crear ya sean juegos o ya sean lecciones. Te da esa opción que tú puedes utilizar, crear tanto juegos como lecciones. Y una vez que tú ya has creado un juego, ¿qué es lo que te permite hacer? Primero,
te permite jugar en el modo clásico. El modo clásico en donde tú a través de compartir el link, tú compartes el link y el código de acceso y automáticamente los estudiantes pueden ingresar a jugar esto. También, ¿qué te permite? Como les mencionaba anteriormente, el Quizzes te permite hacer la opción de grupos. Es decir, que crea grupos y estos grupos van participando, es decir, los puntajes de ellos se van sumando y en total al final aparece el puntaje total que el grupo generó. Es decir, si fue un grupo de 3, suma las respuestas de los 3 y ese puntaje total es el que me aparece. Una buena manera de generar un aprendizaje colaborativo y también me permite generar un modo examen. Un modo examen que yo puedo decidir en qué horario voy a tomar, de qué tiempo a qué tiempo voy a dejar abierto. Y sobre todo, otra de las ventajas es el tipo de preguntas que me ofrece. El tipo de preguntas que me ofrece el Quizzes son preguntas de opción múltiple. También me permite introducir preguntas abiertas en donde los estudiantes deberán introducir. También me permite generar preguntas con varias opciones. Es decir, no solo deben elegir una opción, sino varias opciones. Y también me permite generar preguntas de verdadero y falso. Y también si por ahí nosotros deseamos hacer algún tipo de encuesta, esta aplicación también es muy buena para generar ese tipo de encuesta. Entonces es muy fácil de ocupar para poder enseñarlo en nuestras clases virtuales. Como les dije, ventajas que lo podemos utilizar para trabajos individuales, lo podemos utilizar para talleres grupales porque también me permite una opción y también lo podemos configurar para tomar un examen en línea. Entonces es muy útil esta herramienta. También hablamos, acerca de las fichas interactivas que son parte de los cuadernos digitales. Como les manifestaba, tenemos aquí esta primera ficha en donde nosotros podemos enseñarles a nuestros estudiantes a realizar restas. Y miren el fondo que hemos elegido, o sea, es un fondo llamativo en donde vamos a tener que ir respondiendo. Entonces aquí la primera pregunta me dice arrastra y suelta, minuendo, sustrayendo, y lo que el estudiante tiene que hacer es ir arrastrando al campo que corresponde. Entonces podemos aquí arrastrar, aquí podemos ir escribiendo las respuestas en esta ficha interactiva. Y algo muy práctico que también podríamos hacer en estas fichas interactivas es introducir sonidos. Introducir sonidos también con las explicaciones, ya que esta plataforma te permite, uno, si tú deseas, puedes introducir el texto y un comando de la plataforma lo lee, ya sea en español o ya sea en inglés. O número 2, tú puedes grabar tu audio en tu teléfono celular y puedes subir ese audio MP3 a esta ficha interactiva. Esas son unas buenas ventajas que nos ofrece esta aplicación. Y aquí de esta manera el estudiante, va escribiendo los resultados. Puede ser un trabajo individual, puede ser un trabajo colaborativo en grupo. Y aquí tenemos también otra actividad, que son actividades muy llamativas, que primero nosotros las podemos diseñar en Word. Podemos diseñarlas en Word o podemos utilizar también algunas de las plantillas que esta plataforma nos ofrece y nosotros ir modificando. Por eso les mencionaban también en los anuncios que va a haber un curso específicamente para el diseño y creación de cuadernos digitales. ¿Y qué es lo que se va a revisar ahí? A ver, ¿cómo creo una pregunta de arrastrar y soltar? ¿O cómo creo una pregunta con sonido? ¿O cómo creo una pregunta para unir? Entonces, todo ese tipo de herramientas se van a enseñar en este curso. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una pregunta de unir. Entonces, aquí podemos ver cómo también hay la opción de unir, hay la opción de introducir respuestas, hay la opción también de ir escribiendo y también arrastrar y soltar. Y entonces, de esta manera, se genera un aprendizaje significativo. Se motiva al alumno y no estamos utilizando los típicos métodos tradicionales, sino que ya estamos innovando y esto genera un interés por nuestra materia. Aquí tenemos, por ejemplo, para las restas, aquí tenemos uno cuando queremos utilizar, por ejemplo, arrastra cada etapa en donde corresponda. Entonces aquí la etapa 2 en donde corresponde, podemos utilizar imágenes que sean llamativas, podemos ir arrastrando y soltando, y al final, como les mencionaba, el estudiante una vez que finaliza solo da clic en terminado, da a comprobar sus respuestas y automáticamente a él le aparece la nota que haya sacado en esa actividad. Entonces, como les dije,
automáticamente el estudiante le aparece, pero yo también desde mi plataforma puedo ingresar a su ficha y observar cuáles fueron sus respuestas. Si tal vez tuvo una calificación baja, yo puedo asignarle que él pueda realizar de nuevo la ficha, o también puedo dar una retroalimentación. Puedo ingresar aquí un comentario, tal vez que revise cierta parte o darle un enlace para que tal vez profundice más acerca del tema y la próxima vez pueda obtener una mejor calificación. También aquí tenemos ejemplos para multiplicaciones. Por ejemplo, aquí primerito arrastra y suelta. Entonces tenemos este tipo de ejemplos que los podemos ir utilizando. Aquí, por ejemplo, que ya vaya multiplicando con una cifra, con dos cifras. Aquí podemos hacerle que una con flechas. Y como les dije, los docentes debemos aprender a ser creativos. Si ustedes observan el diseño de esta ficha primero fue realizada en Word. Y una vez que la realizamos en Word, la subimos a la plataforma y empezamos a generar se podría decir, a programar las preguntas, ya que se programa a través de unos códigos que no son difíciles de aprender. Prácticamente son sencillos de aprenderlos y por esa razón vamos a enseñar también a hacer cuadernos digitales. Entonces tenemos todas estas opciones y esto es bastante llamativo para nuestros estudiantes que están aprendiendo. Entonces tenemos este tipo de actividades. Y bueno, hablando de esta parte interactiva, no solo podemos generar preguntas de este tipo, sino también podemos introducir lo que son videos, también podemos introducir preguntas de selección múltiple. Ya va a depender bastante de a qué grado demos. Si estamos trabajando en primero de básica, segundo de básica, vamos a utilizar más figuras, más gráficos llamativos para los estudiantes. Entonces, pero hay una amplia variedad. Y si ya estamos estudiando, enseñando tal vez en quinto, sexto, séptimo de básica, vamos a ir haciendo fichas como estas para enseñarles a multiplicar. Ya, entonces también nosotros tenemos la herramienta del Kahoot, que bueno, la tenemos aquí. Tenemos aquí también la herramienta del Kahoot, en donde creamos un juego en línea, en ese momento en donde cada uno de los estudiantes, por ejemplo, aquí está la vista previa, cada uno de los estudiantes puede ir introduciendo su código, y jugar en ese momento. Entonces, como les dije, esta parte es bastante llamativa, ya sea para el inicio de una clase o también para la finalización de una clase. Entonces, tenemos estos pequeños juegos en línea que los estudiantes, bueno, aquí deben ingresar el PIN. Aquí tenemos dos versiones de juego, tenemos la versión clásica y la versión team. Jugar en grupos o jugar individualmente. Entonces, aquí también nos ofrece esas opciones. Y también algo interesante es que nos ofrece la opción desafío. ¿En qué consiste la opción desafío en el Kahoot? La opción desafío consiste en que, digamos, yo voy a abrir el día jueves 17 de septiembre a las 6 de la tarde. Y va a estar abierto este juego de 6 a 7. Y durante ese tiempo voy a pedirles a los estudiantes que ingresen en ese momento, les doy el enlace y les doy el código, ellos ingresan y vamos a ver quién es el que logró terminar en primer lugar. En ese intervalo de 1 hora ellos pueden ingresar. No es necesario que ingresen todos al mismo tiempo, pero pueden ingresar en ese intervalo de tiempo y al siguiente día yo puedo hacer tal vez una retroalimentación. A ver, el día de ayer hicimos el juego de Kahoot, tuvimos tales preguntas. Tal vez tal persona quedó en primer lugar y tal vez motivarle con algún punto extra, algo adicional por haber terminado en primer lugar. Entonces, una forma también de motivar el aprendizaje para nuestros estudiantes. Como ustedes pueden darse cuenta, cada una de estas herramientas que he utilizado son herramientas tecnológicas que son fáciles de utilizar. Les acabo de presentar varias herramientas, las cuales nosotros debemos adaptarlas a la asignatura que nosotros estemos enseñando, a la asignatura que nosotros estemos dando. Por ejemplo, si queremos enseñar algo de ciencias naturales, tal vez, no sé, estamos aquí queriendo hacer un juego, ya sea para retroalimentar algún contenido o a modo de fomentar el interés en la materia, entonces podemos hacerlo con Genially. También si queremos hacer preguntas con cuestionarios, podemos utilizar el Quizzes en cualquiera de sus modalidades, individual, grupal, en modo de prueba o también en modo lección. Si queremos generar hojas interactivas, podemos hacerlo para las restas. También podemos introducir bastantes gráficos y también
bueno, algo que recuerdo es que una vez me preguntaron si podíamos introducir las hojas de los libros del ministerio. Claro que sí. Las hojas del ministerio, lo único que haríamos es introducir hojas y empezar a generar las preguntas, a codificarle para que aparezcan preguntas de opción múltiple, para que aparezcan preguntas de unir con líneas. Entonces, todo eso. Si es factible, también se lo puede hacer. Aquí tenemos, por ejemplo, el ciclo del agua. Qué forma tan llamativa de poder enseñarlo, de poder explicarlo y que el estudiante también lo vaya ahí manipulando. También, si queremos enseñar multiplicaciones, matemática y así, hay para todas las materias. También, como les hablaba, podemos introducir sonidos, que va a ayudar bastante a lo que es el inglés. O también dentro de estas mismas fichas podemos introducir sonidos en español como una explicación adicional. O si no, también como una retroalimentación. Por ahí un recuerde que. Entonces el estudiante da clic en el sonido y escucha. Recuerde que para multiplicar usted debe considerar esto, o recuerde que en el ciclo del agua se debe aplicar tal cosa. Entonces podemos también utilizarlo a modo de instrucciones. Y los juegos de gamificación del Kahoot, como les dije, podemos utilizarlos ya sea para introducir, ya sea para finalizar. Y en fin, tenemos aquí un sinnúmero de herramientas que nosotros podemos utilizar para nuestras clases en la educación virtual. Entonces, espero que, bueno, esta variedad de herramientas haya sido llamativo para ustedes como docentes, que motive el interés por investigar, que motive el interés a ver cuál de estas herramientas me ayudaría si yo estoy enseñando inglés, o cuál de estas herramientas me ayudaría si yo estoy enseñando educación física, o cuál de estas herramientas me ayudaría si yo estoy enseñando naturales, sociales, matemáticas, lenguaje, en fin. Hay una amplia variedad y mi objetivo es poder hacerles conocer a ustedes que existen varias herramientas que ustedes van a poder aplicar dentro de sus clases virtuales. Gracias. Huguito, muchísimas gracias. Qué clase tan práctica y tan interesante. Recordándoles a todos los profes que parte de todo esto, de toda esta exposición de Huguito, ustedes la van a ver en su curso de gamificación, donde él va a poderles brindar realmente súper a fondo estas estrategias, estos recursos realmente súper que innovadores, que les van a servir muchísimo en sus aulas, ¿no? Tomando en cuenta que todo esto de la gamificación realmente ustedes lo van a poder aplicar en todo, en absolutamente todo, en su trabajo, en su casa, con sus hijos, enseñarles a sus hijos también a utilizar todas estas estrategias y todos estos recursos es súper importante. Vamos a ver si tenemos preguntas. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, María, bienvenida. Muchas gracias. Una pregunta. Estaba tratando de hacer clase virtual a través de Gmail. La pregunta es, ¿qué tan seguro es para mi computadora descargarme por medio de WhatsApp cosas para poder hacer mi clase virtual? Gracias. Ya. Esa es la pregunta. Bueno, cuando nosotros compartimos la información, ya sea a través de WhatsApp, me decía, ¿verdad? Bueno, ahí podemos correr el riesgo de que tal vez algún archivo esté con virus, tal vez de que algún archivo esté dañado. Por eso lo más recomendable es que utilicemos, bueno, en el Gmail lo que es, si vamos a compartir información, ya sea un Drive. Si vamos a utilizar una plataforma virtual, o sea que ahí pongamos el espacio para compartir esos archivos, ya que ahí sería una forma más segura de poder compartir la información. Muchas gracias, Huguito. Muy buenas tardes con todos, compañeros. De ¿Cómo está, antemano, muy agradecido por la información impartida. Mi pregunta es concreta. Para educación física en elemental y el trabajo relacionado a educación física en preparatoria, ¿qué tipo de plataforma nos podría recomendar? Y si tienen algún tipo de experiencia los compañeros relacionados a mi área, que nos puedan compartir. Ya. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, en cuanto a la educación física, bueno, nosotros podríamos utilizar la plataforma de Edmodo, que sería una buena plataforma, en donde podríamos compartir los videos. Por ejemplo, por lo general, bueno, yo he visto, no tengo experiencia en educación física porque no soy de esa área, pero sí he visto cómo se ha trabajado. Por lo general, los compañeros por ahí tal vez graban una sesión de
de rutina o de ejercicios, y al inicio dan una pequeña introducción, por ejemplo, qué significa hacer cardio. Y entonces, como yo le mencionaba, en EducaPlay me permite introducir preguntas dentro de mis videos. Entonces usted generaría un video y con la plataforma de EducaPlay usted podría introducir preguntas. Es decir, que ya no solo iría la parte, se podría decir, práctica del video, sino que también iría una parte conceptual, en donde usted tal vez al inicio de una pequeña explicación de lo que se va a realizar. Y entonces ahí al estudiante le va apareciendo preguntas. Y al final el estudiante también va a poder obtener una nota de esta forma. Y si quiere hacerlo a través de una plataforma digital, Edmodo es bastante práctica y bastante útil para que usted pueda subir el video, y también puede utilizar EducaPlay para introducir este tipo de preguntas. Gracias, Huguito. También yo creo que en educación física podemos utilizar como una herramienta también el Genially, ¿no? Porque ahí tú puedes ir explicando las clases, y como en educación física se trabaja por algunos módulos, pues se puede trabajar también ahí con los bailes, insertando videos, y todo se vuelve mucho más activo y mucho más entretenido también para los chicos. Creo yo que es una buena opción también. Gracias, Huguito. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Gladys. Bienvenida. Yo les agradezco por toda esta capacitación que nos están dando, es excelente. Quisiera saber si en la capacitación de gamificación van a profundizar en todo esto. Sí, Gladysita, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. Por supuesto, el curso de gamificación es totalmente completo. Todas las estrategias y todo, más bien dicho, todos los recursos van a ser tratados a profundidad. Por eso el curso dura un mes, donde ustedes van a poder ver absolutamente todo lo que tiene que ver con gamificación. Y van a poder ver todo esto. Le voy a dejar a Huguito para que les pueda explicar con más soltura sobre lo del curso. Pues Huguito es la persona que va a dictar el curso, entonces él tiene toda la información con respecto a lo de gamificación. Huguito. Sí, exactamente. Bueno, el día de hoy he tratado de más o menos darles como un pantallazo, se podría decir, de todo lo que vamos a estar aprendiendo. En gamificación vamos a aprender a utilizar la herramienta, o sea, todo lo que nos permite realizar la versión gratuita, ya que también hay algunas aplicaciones que usted puede pagar y le ofrecen algunas otras herramientas más. Pero todo lo que yo he utilizado aquí, todo lo que ustedes han observado, todos los ejemplos están realizados desde la versión gratuita. Entonces, yo lo que les voy a enseñar es todas las funcionalidades. Por ejemplo, el Kahoot me permite para hacer trabajos individuales, grupales, también me permite crear estos tipos de desafío. El Quizzes me permite generar lecciones, me permite generar cuestionarios, también me permite generar exámenes. También para el trabajo individual, qué tipos de preguntas yo puedo introducir. En EducaPlay, por ejemplo, se puede hacer sopa de letras, se puede hacer lo que son los videos, así como les explicaba, y en fin, vamos a ir a ver todo lo que yo puedo utilizar con esa herramienta, todo lo que yo puedo realizar. Es decir, vamos a ver todas las posibilidades. Es decir, qué es, o sea, toda profundidad en cuanto a Kahoot, en cuanto al Genially, todo lo que yo puedo utilizar, y a la final, cada uno de nosotros va a adaptarle la herramienta que más le convenga a su materia. Entonces, es prácticamente un curso bastante profundo, en donde vamos a sacar el mayor provecho de cada una de estas herramientas. Sí, es un excelente curso, nosotros la recomendamos realmente porque ahora en este tiempo en el que nosotros estamos trabajando en el aula digital, el aula virtual, perdón, absolutamente todo es digitalizado y sí necesitamos un montón de estas estrategias. Hemos notado y hemos visto que el aprender sobre estos recursos ayudan muchísimo y muchos de los guaguas se entusiasman para aprender. Entonces sí es importante, ¿no? Muy buenas tardes, estimados compañeros. Muchas gracias a ustedes por esta capacitación. Mi pregunta es, ¿cómo hago para que el estudiante conteste la pregunta en quiz? Por ejemplo, yo ya estaba intentando, pero al momento de que yo ya generé el código, le pasé el código a los estudiantes, no me ejecutaba ellos la opción para contestar. Eso estoy tratando de buscar la manera de solucionar, pero por eso es mi pregunta. Y otra cosa, ¿y cuánto cuesta el curso de gamificación? Muchas gracias. En la parte del Quizzes, bueno, yo le he utilizado bastante el Quizzes.
Por eso les hablaba acerca de que existe el modo para hacer individual actividad, también en forma grupal, en forma de examen, en forma de elección. Lo que sí hay que tener cuidado es un poco en el diseño de las preguntas. Tal vez en alguna configuración de la pregunta no le hizo correctamente y por eso es que no le permite al estudiante responder. Tal vez revísele en la parte de configuraciones cuando usted va diseñando las preguntas. Ahí revísele tal vez le puso algo mal o algo se le fue por ahí. Porque cuando por lo general no realizamos bien las preguntas, por lo general aparece un mensaje o aparece en letras rojas un error. Entonces tal vez revísele y si no, cuando al momento de ejecutar tal vez hubo un fallo de internet. Pero con todo, revísele en la parte de configuración, en cada una de las preguntas, en donde usted va diseñando las preguntas, en esa configuración revise. Porque puede ser que se le haya pasado algún detalle por ahí. Y como les mencionaba, en el curso vamos a aprender a diseñar, o sea, todos los tipos de preguntas. O sea, vamos a tratar de hacer lecciones en donde se enfoque todas las preguntas, ya sean preguntas de opción múltiple con una respuesta, con varias respuestas, de verdadero y falso, preguntas en donde haya que introducir el texto. Entonces, todos los tipos de pregunta y también todas las modalidades de juego que tiene, individual, grupal, tipo examen. Sí, buenas tardes. Sabe que muchísimas Bienvenida. gracias, desde luego. Sí, sí. Mi pregunta era más por la cuestión de los virus, pero ya explicó el magíster Huguito, pero también hay otra cosa más que quería preguntar. Los tiempos limitados para la versión gratuita, decía, ¿no? Con respecto a los tiempos limitados, quería saber si más o menos viene a ser de 2 periodos, que serían 2 horas, o cuál sería el límite específico. Muchas gracias. Ya bueno, en cuanto a la versión gratuita, no, bueno, en cuanto al tiempo no es limitado, sino es en cuanto al uso de los recursos. Por ejemplo, en Kahoot, no puedo asignar, o sea, no puedo dejar asignado para grupos, porque para grupos, eso es pagado. Entonces, pero sí lo puedo hacer para modo individual. Entonces, es decir, que la parte pagada te da más herramientas. Pero todas las herramientas que nosotros tenemos no son limitadas a un tiempo. Usted puede utilizarlas las veces que quiera y puede crear cuantos Kahoot desee, cuantos quizzes desee. Y lo mismo en la parte de los cuadernos digitales, en la parte de las fichas interactivas. Usted puede crear las fichas que usted desee, usted puede cargar las fichas que usted desee. Entonces, lo único que nos ofrece la versión pagada son más herramientas adicionales a las que nosotros ya tenemos. Por ejemplo, en Kahoot, solo me permite hacer el tipo de preguntas de opción múltiple y de verdadero y falso. Y para acceder al resto de preguntas, yo debería tener la versión pagada. Pero, o sea, depende del enfoque que yo le quiera dar. Si es que quiero mezclar más tipos de preguntas, ya no sería Kahoot mi herramienta, sino sería el Quizzes. Porque el Quizzes en la versión gratuita te permite acceder a otros tipos de preguntas. Cuestionarios, de contestar de respuesta corta. Entonces, eso es. Pero de ahí limitaciones de tiempo no tiene. Solo es más herramientas, más posibilidades en las versiones pagadas. Pero, como les había manifestado, todo lo que yo les presenté es de la versión gratuita y permite crear todos los recursos que usted necesite. Muchas gracias, buenas tardes, agradeciendo a ustedes por todas estas capacitaciones. Mi Muchísimas pregunta gracias, es, Susanita, bienvenida. muchas gracias. Mi pregunta es, ¿puedo yo realizar un juego en tiempo real durante la clase en la plataforma Zoom? Y otra pregunta, disculpen el abuso. ¿Hay alguna app que nos permita realizar caligramas? Muchas gracias. Muy amable, gracias. Ya, bueno, para responder, la primera pregunta. Justamente las herramientas de Kahoot y Quizzes son en vivo y en directo. ¿Sí? Tiene hay dos posibilidades. Usted lo puede hacer en vivo, en directo, o puede asignar un horario para que los estudiantes ingresen y lo resuelvan. Pero por lo general, yo personalmente en mis clases de Zoom las utilizo en vivo y en directo. En Kahoot, para hacer en vivo y en directo, ya sea para introducir una clase o para finalizar una clase, y Quizzes lo utilizo cuando voy a hacer, por ejemplo, juegos grupales. Entonces yo utilizo el Zoom, divido a los chicos en salas pequeñas, porque, bueno, en la versión gratuita de Zoom sí nos permite hacer esto, dividir en salas pequeñas, y ahí yo les doy los códigos para que ellos ingresen y resuelvan el cuestionario en forma grupal.
Entonces ellos ahí están conversando y alguien va seleccionando y al final les llevo a la sesión principal para que ellos puedan ver qué grupo quedó en primer lugar, qué grupo quedó en segundo lugar y también poder ir retroalimentando. Yo observo, a ver, en la pregunta 5 es la pregunta en la que más se equivocaron. Entonces, chévere, entonces si es en la pregunta en la que más se equivocaron, entonces entonces aquí voy a hacer una retroalimentación. Entonces, de esa forma, entonces, en cuanto a la segunda pregunta, bueno, la verdad no sé qué, bueno, si me recuerdan la palabra que me había mencionado para hacer qué tipo de actividades me mencionó. Caligramas, sí. Ya. Bueno, los caligramas, la verdad, nunca he utilizado caligramas, no estoy muy seguro de qué es un caligrama. Entonces, solo, a ver, caligrama, ya. Sí, la aplicación que me podría ayudar, ya revisé en internet. Bueno, esa es la ventaja del internet, que puede acceder a la comunicación. Así En es. este mismo instante, ya que este término, la verdad, es nuevo, pero ya observé lo que es un caligrama y sí. Para hacer estos caligramas, es muy didáctico, chévere realizarlo en la plataforma de Leaf Worksheets, la hoja interactiva. Ahí sería un buen espacio para generar este tipo de caligramas, porque como de revisar, bastante interactivo. Y yo lo puedo realizar ya sea en Word o directamente en la plataforma. Eso es una de las ventajas que me ofrece. Está bien interesante, un término nuevo para muchos de nosotros. Pero mire, ahí Huguito nos pudo ayudar. Nos dice, buenas tardes, muchos saludos y bendiciones. Mi pregunta es, ¿cómo puedo trabajar en WhatsApp las preguntas, ya que mis niños solo trabajan por WhatsApp? ¿Puede hacer algún tipo de juego o hacer preguntas a través del WhatsApp? Bueno, a través del WhatsApp, o sea, lo que podríamos hacer es compartir los links. O sea, compartir los links de las aplicaciones. O sea, podríamos compartir la información a través de los links para que ellos puedan acceder, ya que a través de los links ellos solo tienen que darle clic y automáticamente en su teléfono ya aparece. Por ejemplo, el Kahoot solo necesita ingresar el código y a través de su teléfono celular y él ya puede trabajar. Usted le enviaría por WhatsApp el link y ya tranquilamente todos podrían trabajar. Entonces, de ahí no hay necesidad de utilizar un computador, sino solo a través de su teléfono. Lo mismo en el Quizzes, Kahoot, solo a través del teléfono. Ya, tenemos todas las aplicaciones que nos ha dicho Huguito son gratuitas, ¿no, Huguito? Porque me está preguntando, todas las que tú nos mostraste son gratuitas y de paga también, ¿verdad? Ya, sí, exactamente todos los recursos que yo ocupé están elaborados en la versión gratuita. O sea, todos los recursos. O sea, todo lo que les enseñé se puede hacer gratuitamente, sin ningún tipo de limitación. Es tanto en el Kahoot como en el Genially, también en lo que es el Leaf Worksheets, para las fichas interactivas. Todo es hecho en la versión gratuita. O sea, es bastante amplio lo que se puede usar con la versión gratuita. Todas las herramientas fueron hechas en esa versión. Uh-huh. Dice otra pregunta, buenas tardes, ¿podemos realizar un juego o estos juegos en vivo durante la clase de la plataforma Zoom? Sí, como ya les había manifestado, sí. Estos juegos sí se realizan en vivo. O sea, por ejemplo, bueno, les voy a volver a compartir la pantalla para poder enseñarles que sí son en vivo. Por ejemplo, tenemos aquí el Kahoot. Esto es la vista previa. Por ejemplo, estamos seleccionando, ¿sí se puede visualizar el Kahoot? Sí, sí se está visualizando, Huguito. Ya, entonces, por ejemplo, aquí elegimos la opción y automáticamente se nos genera un código. Entonces, si nuestros estudiantes ingresan este código, ya sea en su computador o ya sea en su computadora, ellos en ese mismo instante pueden acceder. 33, 21, 7, 94. Entonces le doy Enter. Y aquí, bueno, ellos van a tener que escribir su nombre. Esta es la vista previa. Entonces, automáticamente empiezan a salirles las preguntas. Bueno, aquí debo darle Start. Y esto es en vivo y en directo. Entonces, ahora sí, y mis estudiantes van a poder ver las preguntas y van a poder contestar. Entonces, es una plataforma para la creación de actividades multimedia con resultados atractivos
Y aquí está, ¿cuál de las 4 opciones? Edilim, Kahoot, Educaplay, Genial. Entonces el estudiante selecciona la opción y esto es en vivo y en directo. Entonces esto se lo puede hacer en ese mismo instante. Ellos lo único que tienen que hacer, los estudiantes, es introducir el código en su teléfono celular. De la misma forma se lo hace en el Quizzes o en Quizzes o en Kahoot. La misma forma. Como les dije, hay la opción de hacerlo individualmente o también la forma de hacerlo por grupos, por equipo. Ajá. Muy bien, Huguito. Huguito, no sé si haya la posibilidad de que les puedas hacer algún juego a los profes o una nube de palabras para que vayan poniendo... Ya. Voy a crear un Kahoot para que los que puedan ingresar a través de su dispositivo lo puedan hacer en este momento mientras les pasamos un Mientras video. les pasamos unos videitos hasta que ya Huguito cree el Kahoot para que todos participemos y hagamos una clase súper activa vamos a hacer una nube de palabras donde ustedes van a ir poniendo qué es para ustedes la tecnología y qué es para ustedes las TICs, qué es para ustedes esto de la virtualidad en una sola palabra. Así es, ¿no, Huguito? Sí, voy a preparar el Kahoot para que, Ya. aquí un poquito, introduje unas palabras más o menos en el chat lo que han escrito y generamos una nube de palabras. Y esto es bastante práctico para cuando ustedes tal vez estén haciendo una lluvia de ideas. Aquí en la parte de lista de palabras, ustedes van introduciendo palabras que sus estudiantes digan y automáticamente en ese mismo instante se crea una nube de palabras. Estudio, tecnología, aprendizaje, tablet, gamificación, plataforma. Y de esa manera es muy útil para introducir tal vez un contenido mediante una lluvia. Ya. Entonces aquí tengo, vamos a hacerlo en Quizzes. Tengo aquí un Quizzes, el cual les voy a pasar, el link, les voy a pasar por el chat. Podemos activarle, David. Y los que deseen participar, introduzcan el código para que puedan hacerlo, para que también puedan ver el uso de esa herramienta, para los que deseen. Entonces, mientras sigan ingresando, les voy a explicar. Una vez que yo ya dé clic en iniciar, a ustedes en sus pantallas les va a aparecer las preguntas. Les va a aparecer las preguntas y ustedes deben ir contestando. Algunas preguntas son de selección múltiple con una opción. Otras preguntas son de selección múltiple con varias opciones. Y en otras preguntas tendrán que introducir el número. El número dependiendo del ejercicio que esté ahí puesto. Entonces, es también para que ustedes lo vean y lo visualicen. Y esto es hacerlo en vivo y en directo. Entonces, el Quizzes está hecho en este momento. Y vamos a tratar de hacerlo. Vamos a esperar 2 minutos más para ver si es que alguien más se anima a participar. Anímense, por favor, a participar. Como les mencioné, esta es una herramienta bastante útil cuando nosotros queremos motivar el aprendizaje. Lo podemos utilizar, como les había dicho, en modo individual, que es el modo en que lo vamos a hacer en este momento, pero también existe la posibilidad de hacerlo en modo grupal. También hay cómo hacerlo en modo grupal, se forman grupos. Y también hay cómo aplicar esto para hacer un examen. También hay la posibilidad de hacerlo. Sí, magíster, les molesto, compañeros. Tengo la inquietud. ¿Necesitamos solamente el link para ingresar a todas estas aplicaciones o de ley hay que descargar el app en algunos dispositivos, en este caso los celulares? Hago la pregunta porque, ejemplo, nos socializaban la interacción de la página de Teams enlazada a Zoom. Entonces, ¿solamente con el link me sirve o tengo que de ley descargar alguna aplicación? Ya. Como les mencionaba, todas las herramientas que yo les estuve exponiendo, ninguna tiene que ser descargada. Claro que sí se puede descargar, porque usted puede descargar a su teléfono Kahoot, también puede descargar Quizzes, pero no es necesario. Usted solamente con el link puede ingresar y puede realizar la actividad. No es necesario que pueda descargar la aplicación, porque muchas veces también ese es que el estudiante tenga que descargar también a veces no favorece, porque a veces los estudiantes ya no tienen espacio en su teléfono y un sinfín de cosas. Entonces no necesitan descargar, únicamente ingresan al enlace, digitan el código y ya pueden participar. Bueno, empecemos, Huguito. Ya ¿Listo? estamos 51 personas, creo que ya podríamos empezar el tiempo. Eso es, ahí vamos viendo, ¿no, Huguito? Cómo van subiendo de acuerdo a las preguntas que van contestando. Sí, en esta pantalla podemos ver cómo los participantes van avanzando.
Y bueno, se puede ver cómo estaba quinto, ahora me bajaron a sexto, o ya subí de lugar, dependiendo de las preguntas que vayan contestando acertadamente. Ajá. Yo puedo observar desde el modo preguntas. Entonces, en el modo pregunta puedo ver, en la pregunta 1, 19 correctas y 11 incorrectas. En la pregunta 2, hasta ahora 21 correctas y 2 incorrectas. Entonces, esto me da a mí un control, un sondeo de ver más o menos cómo están avanzando los estudiantes. Ajá. Y aquí también tengo todos los puntajes de todos, en qué lugar van. La parte verde me marca el porcentaje de aciertos y la parte rosada me marca el porcentaje de error. Entonces puedo ir prácticamente analizando de todos. Estoy viendo el avance. Y mientras más rápido y correctamente contesten, les va asignando los puntajes. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos 2 personas que han finalizado. La una está con 6.270 y la segunda está con 6.170. Entonces, miren, este es el puntaje que obtuvieron después de haber contestado cada una de las preguntas. Y prácticamente gana la persona que se demore el menor tiempo posible y conteste la mayor cantidad de preguntas. O sea, es un factor de tiempo y es un factor también de respuestas correctas. De respuestas correctas. Entonces aquí ya podemos ver cómo varios han finalizado. Aquí les muestra los puntos y aquí el lugar en el que quedaron. Entonces nosotros como docentes, si queremos saber cuál es la pregunta en la que más fallaron mis estudiantes, yo podría ingresar preguntas y voy revisando. En la primera 30 correctas y 2 incorrectos. Bueno, ahí hay un buen porcentaje. La segunda 36 correctas y 7 incorrectas. Así la tercera, y al final yo puedo terminar dando una retroalimentación con las preguntas que tal vez se equivocaron más los estudiantes. Entonces es una forma práctica de motivar ese aprendizaje. Y este es un juego que no es tan complicado de hacerlo, y como pueden observar, es bastante interactivo. Miren, por ejemplo, cuando ya estamos ahí con los estudiantes, podemos decirles, a ver, Sori está en 7º lugar. A ver, en primer lugar está Rosa Elvira Saraguro Díaz. A ver, ¿quién puede superarle? Tiene 6.270 puntos. Aquí todavía vemos de estudiantes que todavía tienen la oportunidad. Entonces aquí van avanzando de lugares. Por ejemplo, ya hasta aquí ya tenemos 10, 11, 12 personas que han finalizado, 13, 14. Aquí vemos algunas, bueno, ya son varias personas que han finalizado la actividad y hay otras personas que todavía la siguen completando. El puntaje que se les asigna depende de cuánto tiempo se demoraron contestando y también depende de si es correcto o incorrecto. Entonces, como podemos ver, ya hay bastantes personas que han finalizado. Miren, esta persona acaba de ascender de lugar. Aquí también acaban de ascender de lugar. Y de esta forma podemos ir generando este aprendizaje, bueno, que motive a los estudiantes. Y al final también, cuando ya finalizamos toda la actividad, se muestra una lista con cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, cuántas acertó, cuántas acertó y cuántas son incorrectas. Y también me permite ver el tiempo de demora de esa persona. En la primera pregunta se demoró solo 5 segundos en responder. La siguiente persona se ha demorado 6, entonces solo le ha ganado por 1 segundo. Eso ya son partes que, bueno, esta plataforma nos permite ver también. Por ejemplo, aquí, bueno, según observamos, tenemos en primer lugar a Rosa Elvira Saraguro Díaz, Heidi, Karina Velasco. Y bueno, voy a dar finalizar la actividad. Ajá. Entonces aquí. Entonces finalizamos la actividad y nos da el podio. El podio, en primer lugar, Rosa Elvira Saraguro Díaz, felicitaciones. Segundo lugar, Heidi. Y tercer lugar, Karina Velasco, felicitaciones. Felicitaciones por ese súper logro en el juego. Miren qué divertido, si para nosotros como adultos se vuelve tan divertido porque como que nos emocionamos. Imagínense para nuestros niños, es por eso que nosotros hemos creado el curso de gamificación, para que usted haga este tipo de cosas y no le parezca tan sorprendente y tan complicado hacerlo. Usted va a encontrar un montón de cosas interesantes y mire la información cómo va saliendo
todo en perfecto orden y súper organizado para que usted tenga porcentajes, sepa qué contestaron, qué no contestaron, quiénes son sus alumnos, cuántos puntos obtuvieron, y así pueden ustedes hacer también una evaluación, ¿no? Con respecto a la materia o respecto a la clase que han dado, y pues sacar hacer una buena retroalimentación. Eso es súper, súper chévere, realmente súper qué bonito. Es bien interesante, bien interesante. Bueno, Huguito, queremos agradecerte mucho por esta hermosísima tarde. Realmente ha sido súper interesante. Yo realmente he aprendido un montón. Siempre, constantemente voy aprendiendo también cosas que no siempre conocemos. Y es bueno estar ahí pendiente para saber qué hacer con nuestros guaguas. Quiero de mi parte agradecerles a todos por esa gentileza de estar con nosotros el día de hoy. Huguito, te dejo unas palabras para que te puedas despedir de nuestros profes queridos que han estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la apertura. Como siempre, mi intención es poder generar esta parte de comunidad educativa. Somos una comunidad educativa que estamos aquí prestos para compartir información, para compartir herramientas tecnológicas, para compartir recursos que pueden ser bastante didácticos. Mi objetivo siempre es ofrecer la mayor cantidad de recursos posibles, para que cada uno de ustedes seleccione el que más se adapte a la materia que enseña. Entonces, siempre ese es mi objetivo, y también animarles a que ustedes puedan investigar, a que puedan investigar más herramientas tecnológicas, que se metan en este mundo de la tecnología, de recursos didácticos, y que cada vez podamos ir mejorando nuestras clases virtuales.